Abraham Lincoln hace parte del Monumento Nacional de Monte Rushmore. Del billete de $5 y a su vez para condecorar su memoria, fue construido el monumento a Lincoln situado en el National Mall. ¿Pero qué hizo el hombre para ser uno de los presidentes más recordados en la historia de Estados Unidos? Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una familia de estrato bajo que vivía en el área rural del estado de Kentucky, Estados Unidos. Durante su niñez y juventud, su familia se mudó varias veces. Antes de dedicarse completamente a la carrera política, fue capitán en el ejército durante la guerra de Black Hawk en 1832, sirviendo 3 meses. Lincoln fue miembro del Partido Whig estadounidense, donde se dice que inició verdaderamente su carrera política. Luego sirvió 4 periodos en la legislatura del estado de Illinois. Sin embargo, en 1844, a raíz de la división entre los anti- y pro-esclavistas y algunas reformas a políticas migratorias y económicas, el partido se disolvió dando origen a 2 nuevos. Uno de ellos fue el Partido de la Unión Constitucional y el otro hasta hoy conocido Partido Republicano, del cual Abraham hizo parte. Finalmente, ya en 1860, durante la convención del Partido Republicano para elegir el candidato presidencial, representante del partido, Lincoln ganó. A pesar de su relativa falta de experiencia y peso político, compensó a través de su carisma. Ya el 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 16º presidente de la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, filósofo estatal, pues era hombre político en el que la acción y el pensamiento iban unidos. Se puede decir que visión de desarrollo es la misma que describe Robert Bates en su libro The Role of the State in Development, en donde el Estado debe garantizar la seguridad política y prosperidad económica y de esta forma aumentar el bienestar social, pues sin Estado no hay desarrollo. Él reconocía la necesidad de incrementar la economía, por lo cual facilitó el ascenso de grupos con ingresos bajos y les dieron participación participativa en su país como el primer documento de Homestead Act. Enfatizó en que la economía nacional prima sobre la regional. Reafirmó la necesidad de instituciones gubernamentales sólidas para estabilizar un sistema de libre empresa y por último sabía que era una época excepcional para las reformas. Firmó el acta de Murray Land Grant, que conllevó a que se pudieran obtener áreas específicas para la creación de numerosas universidades, contribuyendo al desarrollo de la educación en el país. Estableció el Sistema Nacional de Bancos en Estados Unidos, con el Banking Act, en 1863, que proveyó al país con una red financiera sólida y fuerte. Además, estabilizó la moneda nacional, la política bancaria estadounidense y la infraestructura vial general de la nación. Pero no por ello es reconocido no solo como uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, sino también un héroe nacional. La guerra civil y la abolición de la esclavitud fueron los eventos que determinaron la trascendencia e importancia de su vida. Por un lado, la guerra civil en Estados Unidos fue un periodo que comprende entre 1861 y 1865. Pero para entender su desarrollo es necesario explicar algunas de las razones que dieron el motivo a la guerra. Estados Unidos como gobierno unificado del federalismo, el sectarismo plagó la nación. En 1800 surgían 3 sectores importantes: el nororiente, que crecían las industrias y ciudades; el sur, un lugar de largas tierras; y el occidente, como una región pequeña e independiente, lo que implicó que la forma de resolver los problemas fueran diferentes. Por ejemplo, la esclavitud. Por un lado, en el sur la veían como una medida necesaria, mientras que en el norte no. Esto hizo que con el tiempo los estados del sur amenazaron con separarse. En este contexto, en 1860, Abraham Lincoln es proclamado presidente con la promesa de prevenir la expansión de la esclavitud. Pero seguido a ello, en los estados del sur se conformó la Confederación de los Estados de América, dirigido por Jefferson Davis. El presidente Lincoln consideraba que los estados no tenían la facultad de separarse y que el gobierno tenía la tarea de suprimir la rebelión. Con el tiempo, la región del sur se mostró escasa de industrias y ferrocarriles, lo que permitió que en abril de 1865 la Confederación se rindieran y la Unión preservara. Por el otro, la proclamación de la emancipación del 1 de enero de 1965 fue la declaración por parte del presidente Lincoln en la que permitió el inicio del procedimiento a la liberación de los esclavos, a pesar de que en algunas plantaciones del sur aún no se reconocía esa proclamación. Posterior a ello, el Congreso aprobó 3 enmiendas a la Constitución, en la que la 13ª enmienda abolía la esclavitud. La 14ª enmienda le otorgó a los esclavos ciudadanía e igualdad protección bajo la ley.
y la 15ª enmienda les garantizaba el derecho al voto. Su gobierno se sustenta en la democracia, el principio de equidad y justificación moral de la humanidad. Se encaminaba a un sistema republicano en el que la Constitución, como reflejo de la voluntad del pueblo, es la norma madre y por ello es la encargada de regular todas las acciones que se producen, conforme al derecho y respetando la condición de la igualdad, por lo cual la posición de poder implicaba una serie de obligaciones y responsabilidades. Por ello, para él la terminación de la esclavitud junto con el mantenimiento de la Unión de los Estados Unidos eran dos asuntos que estaban conectados en su mente, pues por un lado la esclavitud era contraria al principio del derecho inalienable del autogobierno y por ello debía ser abolida. Por otra, la separación de la Confederación iba en contra de la perpetuidad como fundamento de la Constitución y por ello, debido a su falta de bases, no podían invocar el derecho de la revolución. Una de las razones principales que llevaron a Abraham Lincoln a pensar y actuar en la forma en que lo hacían era debido a que era autodisciplina. La reflexión y el aprendizaje eran parte de sus cualidades más significativas. Desde muy temprana edad, se caracterizó por ser un autodidacta. Enfocó su aprendizaje al área de la escritura, gramática y la lectura de aspectos que le fueron muy útiles en los posteriores discursos que realizaría. Su educación básica no la recibió en alguna institución, sino fue fruto de sus propias experiencias. En 1833 comenzó a estudiar de forma independiente Derecho y adquirió el título hacia 1836. Por otra parte, el estudio cercano a las obras como Elementos de Euclides, los dramas de Shakespeare y la Biblia desarrollaron en él la habilidad de tener un dominio de la lógica, la razón moral y el idioma inglés, y por su formación como abogado le permitió desarrollar sus habilidades legales. Es por ello que, así como afirma Fornieri en su libro Abraham Lincoln, Philosopher Statesman, él no abolió ni suplantó los principios de la fundación de Estados Unidos, sino que por el contrario, a través de ellos lograba clarificar y extender el concepto de todos los seres humanos que responde a una lógica de la humanidad como universal. Lincoln era un hombre de ideas y de acción. Él era un hombre guiado por una visión de la unión y un sentimiento patriótico de amor por la libertad. Logró darle a la humanidad una sabiduría sobre la igualdad de la humanidad, la democracia, la libertad del trabajo. Dentro del discurso de Gettysburg, pronunciado durante la Guerra Civil Norteamericana, proclamó que la utilidad del gobierno radica en el correcto ejercicio de la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para él, el gobierno debe servir para que el pueblo se haga sentir y ejerza su autonomía, es decir, es el pueblo quien debe elegir quién va a gobernarlo y cómo lo hará. Este es uno de los principios que están inscritos en la mayoría de los gobiernos y que, a pesar de que han pasado 200 años, el sentimiento hacia el predominio de la Constitución, con base al principio de igualdad y libertad, y por esa razón es relevante en la transformación política y pública del gobierno. Hoy es recordado por ser el primer presidente que gobernó por el Partido Republicano. Logró mover millones de masas. Fue siempre reconocido por su honestidad, a tal punto que muchos lo recuerdan como Honest Abe. Logró liderar eficazmente la reconstrucción de su país mediante la implementación de una política de reconciliación y unificación. Y el lema de I walk slowly, but I never walk backward, enunció el discurso de un Gettysburg, que es uno de los discursos más memorables en la historia. Tuvo un gran desempeño en su cargo durante una época socialmente difícil, pues luchó contra la esclavitud y guió al país a través de una crisis constitucional, militar y moral durante la Guerra Civil. Lincoln aportó los cimientos sobre los cuales Estados Unidos comienza a constituirse como la potencia económica y política que es en la actualidad. Fue el encargado de restablecer la unidad nacional y quien orientó al país hacia el capitalismo industrial. Se encargó durante el periodo de crisis de buscar la reconciliación.